Buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Arcoíris de Palabras, un espacio donde celebramos la literatura queer y la convertimos en experiencias para tus oídos. Aquí encontrarás cuentos, novelas y poesías narradas con orgullo, porque nuestras historias también merecen ser escuchadas. Capítulo 7. 8 años atrás. Ezra, ya tienes 10 años, debes hacer amigos. Aquel grito hizo que los oídos de Israel dolieran. Suspiró con fuerza. Estaba enojado con su madre. Le había quitado tanto sus videojuegos como sus libros, todo con la intención de que saliera a socializar más allá de su única amiga Amelia. Los vecinos son aburridos y los hijos de la señora Kim no me caen bien, refutó. Siempre me dicen Hank y eso es extraño. Sal a jugar. Te dejé que estuvieras solo toda la anterior semana. Prometiste salir. No prometí nada, murmuró dándose la vuelta. Voy a mí. El timbre había sonado. ¿Quién podrá ser a esta hora? Sonaba molesta. Al abrir la puerta principal, una pareja se mostró ante ellos. Una mujer de cabello largo hasta sus rodillas, junto a un hombre alto y bien parecido. Saludaron a la madre de Ezra, quien se sintió opacada por la belleza de la mujer. Se dio cuenta al instante de que había quedado mal ante ellos, pues era muy probable que le hubieran escuchado gritar a su hijo. No quería tener que explicar que aun cuando lo amaba y respetaba, su introversión, las llamadas del psicólogo escolar habían incrementado para preguntar por qué nunca sonreía ni pasaba con niños de su edad, y la razón de que le hubiera dicho a su maestra inútil. Cuando al pequeño Ezra le ganó la curiosidad de ver quién era, sintió un aire familiar que jamás pensó recuperar. Una mujer castaña, algo rubia, de ojos verdes oscuros, estaba allí. Era una madre ejemplar. Se notaba solo en verla. Aquel hombre parecía el típico hombre de negocios internacionales dedicado a su familia. No era cierto, pero así lo sintió él. Con educación, estiró su mano para saludarles. Parecían algo extraños de su comportamiento, pero aún así sonrieron. La mujer entonces habló. Mi nombre es Daniela. Este es mi esposo Diego. Somos la familia que se mudó a la casa de al lado. Espero que nos reciban en el vecindario. Aquella presentación arruinó la idea de que Israel tenía cerca a de ellos. Los vio como otros odiosos, como la señora Kim. Hacer este tipo de presentaciones es inútil, dijo Israel. En este país está mal visto hacer eso. Sintió un pellizco en el brazo. Duele. Discúlpenlo. Él siempre ha tenido un complejo de hombre mayor. Su madre intentó evitar las malas miradas. A veces no sé si crío un niño o un anciano. No, para nada, sonrió la otra mujer. Nosotros también somos nuevos en esto de ser padres. Sabemos lo difícil que es criar un niño. Abriendo un espacio entre ellos,
un chico de la misma edad y altura que Israel apareció mirando al cielo. Parecía desconcentrado. Sonrió al saber que lo llamaban. Movió su pequeña mano en forma de saludo a Liliana. Cuando entró miradas con el otro chico, algo ocurrió dentro de su pecho. Su corazón latió con prisa, haciéndolo sentir tan nervioso que tuvo que abrazar a su madre. No entendía la razón de que ver a alguien que no conocía lo hubiera puesto tan feliz. Por otro lado, aunque quiso negarse, por primera vez en mucho tiempo, algo le llamaba la atención a Israel. Un chico castaño, tierno, bien vestido y tranquilo que abrazaba a su madre era intrigante. A esa edad la mayoría de niños se avergonzaban de sus padres. Inclusive preferían no ser visto con ellos. Además, eran sucios, gritaban demasiado y tenían demasiada energía. Por ello, se aljetraron al instante. Cuando lo miró a los ojos y descubrió su brillo, su corazón latía de la misma manera. No eran llamativos en el sentido del color, pero estos brillaban bajo la luz del sol de forma diferente a los demás. Valentín notó al instante que parecía no ser el único que sentía aquello en su pecho. Estiró su mano con una sonrisa. ¿Quieres jugar conmigo? Israel quería pensarlo, pues. Por más que le llamara la atención, salir y que su madre viera que sí podía tener amigos significaba quedarse sin videojuegos. Cuando regresó a ver a su madre, ella lo empujó mientras pensaba. Fácil, rápido y sencillo. Así se consigue un amigo. Valentín sintió que se acercaba y para no incomodarlo, solo lo tomó de la muñeca para caminar hacia el pórtico de la casa continua. No sabía qué hacer, olvidó todo por un minuto y se sintió nervioso. Valentín cubrió su boca por el miedo a ser rechazado. Había tartamudeado y podía recordar el asco con el que lo veían otros niños cuando lo hacía. Israel, en cambio, inclinó su cabeza unos cuantos grados preguntándose lo que había ocurrido. ¿Qué querías decir? Tú... Estaba a punto de llorar. Solo dilo, no importa. Israel reconoció lo que pasaba de un documental que su madre vio un día y que él solo escuchaba. Decidió esperarlo hasta que lo logró. Tú, ¿cómo te llamas? Un pequeño sentimiento de confianza nació en ese momento. Israel, ¿y tú? Valentín. Cuando logró tranquilizarse y hablar bien, sonrió mientras pedía perdón varias veces. Israel le dijo que no había problema. Su mirada fría le hacía sentir lo contrario. Se sintieron nerviosos una vez más. Israel se arrepintió de no saber cómo se relacionaban los niños de su edad. Valentín, por otro lado, no sabía cómo hablar con alguien que tenía un lenguaje corporal tan retraído. Cuando Israel regresó a verlo una vez más, se dio cuenta de que al verlo sentía aquella extraña sensación que tenían los personajes de las películas románticas.
Se negó a seguir pensando en algo como eso, pues no sabía si estaba bien o mal al ser dos chicos. Decidió levantarse e ir a preguntar si podía sacar su consola. Podía aprovechar ello para seguir jugando. Valentín sintió haberlo arruinado. Sin pensar, lo tomó de la muñeca. ¿A dónde vas? ¿No quieres jugar conmigo? Aquella palabra no le gustaba. No dije eso. Intentando ignorar el repentino dolor de su pecho, viró su cabeza. Lo entiendo. Parecía haber recordado algo. ¿Qué te pasa? ¿Es porque tartamudeé, verdad? ¿Ah? Dudó. Muchos niños odian que hable con ellos porque a veces suelo tartamudear. Lo siento, puedes irte. ¿No tienes más amigos? En este vecindario hay muchos niños, pero solo conozco a los hijos de la señora Kim. Señaló la casa de enfrente. Solo iba a ver algo, pero si quieres jugar con alguien más, ellos tal vez quieran conocerte. Gracias. Ya que Israel no podía comprender las emociones de otras personas, no entendía lo que Valentín sintió después de haber escuchado eso. Lo vio acercarse a la calle sin ver nada más que al piso. Iba a cruzar. Cuando puso un pie sobre el negro concreto, no se detuvo a pensar en si algún auto venía. Se sentía igual de solitario que siempre. Sentía incluso pedir mucho al pensar en tener a alguien a quien llamar amigo. Haber sido rechazado por la primera persona que lo atraía de forma extraña lo hizo deprimirse. Dio 3 pasos antes de sentir que Israel le saltaba encima. Lo abrazaba y hacía que juntos cayeran lejos de un auto pequeño que ni siquiera intentó esquivarlos. Israel comenzó a gritarle. Toda la ira contenida salió por su boca. Varias de las palabras que gritaban eran insultos hirientes, mas se podía comprender aquello viéndolo de la boca de un niño al cual su padre insultaba de la misma forma. Valentín cerraba sus ojos aguantando llorar. Sentía que no hubiera cruzado la calle si solo el pelinegro hubiera jugado con él. Se sentó en el piso a llorar mientras sus piernas y rodillas sangraban por los rasguños. Israel tenía un brazo lleno de hierbas y sangre. Se enojó consigo mismo al saber que su padre iba a golpearlo por haber ensuciado la ropa. Cuando los adultos lo vieron, fueron corriendo en su rescate. Los padres de Valentín lo levantaron entre sus brazos, aunque era muy grande para ello. Liliana, por otro lado, tomó a su hijo entre los suyos preocupada de que hubiera tenido algún tipo de shock. Sabía que Israel le tenía miedo a los autos, a los accidentes de tránsito y a los factores de riesgo que podrían hacer que se involucrara en uno de ellos. Pero eso iba caminando a su escuela y a todo lugar donde tuviera que ir. Sin embargo, no se daba cuenta de que no había sentido ningún tipo de duda en salvar a aquel otro chico. Su madre se sintió culpable por haberlo obligado a salir. Intentó hacer que se fijara en ella, pero sus ojos solo se dirigían a asegurarse de que Valentín estuviera bien. Se preguntó la razón de ello. Ezra, hijo, agitó su cuerpo un poco.
¿Estás bien, Ezra? Sí, apretó los dientes. ¿Qué hice? Gracias a la adrenalina, lo olvidó todo por un momento. Ahora quería llorar del miedo. Su corazón latía tan rápido que quería vomitar. Sus ojos se cristalizaron. Valentín hizo que sus padres lo bajaran. Se acercó al chico pidiendo perdón entre tartamudeos. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Valentín tomó las manos de Israel para disculparse sin parar. Israel giró el rostro para que no le viera y sonrió. Nadie nunca le había parecido tan tierno ni lo había tratado tan bien. Parecía realmente arrepentido de lo que ocurrió por su culpa. Ahora ya no le importaba. Movió su mano para soltarse y le acarició la cabeza con suavidad. No importa. Liliana sonrió. Por fin tenía un amigo, exhaló con fuerza. Valentín, ¿te gustan las galletas? El niño asintió. ¿Quieres algunas para que se te quite el susto? Sí, por favor. Ven, vamos a comer y a curar tus heridas, sonrió. Vamos, Ezra, tu rodilla está sangrando. Al preguntarle a los padres si podían llevarlo para curarlo, ellos solo asintieron. Parecían preocupados por lo ocurrido, pero seguían inmersos en su propio mundo. Liliana los invitó a tomar un café. Llevando a los dos niños a la casa de la mano, los sentaron a ambos en cada extremo de un sillón. La mujer los limpió con alcohol. A Israel parecía no dolerle, ni siquiera importarle, pero el interior de su boca tenía tanta sangre que lo hacía querer vomitar. Había mordido grandes partes del interior de su labio para evitar llorar o hacer algún ruido. Ahora se preguntaba si era capaz de comer. Valentín, por otro lado, sollozaba del ardor que le traían esas heridas. No supo qué más hacer que tomar ambas manos de su madre. Aquello lo calmaba, pero nunca era suficiente. Regresaba a ver a Israel y lo admiraba. Era frío y valiente. Se sentía avergonzado de todo lo que había hecho. Intentó fingir ser fuerte, pero fue en vano. Israel suspiró. Limpió la sangre de sus dientes sin que lo viera y estiró su mano. Puedes tomarla si estás asustado. ¿Ah? Si estás asustado, puedes tomarla. Puedes tomar mi mano. Gracias. Valentín dejó de sollozar al instante en el que se encontró con la palma del otro. Aunque apretaba con fuerza, ya no quería gritar. Las madres de ambos se sorprendieron. Siguieron con lo prometido. Los dos niños se sentaron en la mesa de la cocina a comer galletas mientras sus familias se conocían un poco más. Se veían y se analizaban el uno al otro. Israel estaba intrigado por sus claras diferencias. Valentín solo comía galletas dulces mientras él solo comía las de sal. El castaño intentaba no ensuciar nada mientras Israel limpiaba todo al instante con sus pequeños dedos. Cerca de 5 minutos después, un hombre en silla de ruedas apareció. Saludos a todos, y se presentó con una sonrisa nada conocida por Israel. No tomó demasiado tiempo como para que se acercara a los pequeños a hablar. Hola,
¿Cómo estás?, le preguntó a Valentín. El chico levantó el rostro con una sonrisa. Se limpió las migajas con prisa. Estaba tranquilo, por lo cual no tuvo problemas de tartamudeo. Bien, gracias. Escuché que mi hijo te dio problemas. No hice nada, murmuró Israel. Sintió una mirada de odio fulminante. Lamento haber causado problemas, rectificó. Me llamo Valentín. Al ver que el chico se sintió mal, lo salvó. ¿Cómo se llama usted, señor? Soy el papá de Ezra. Me llamo Javier, pero me puedes decir tío. ¿Tío?, preguntó Israel en su interior. Ni siquiera puedo decirle papá sin que se enoje. Gruñó un poco antes de dejar que sus latidos ardieran por la taza de leche que su madre le dio para evitar que la gente viera que un niño de 10 años bebía café. Vio a su padre hablarle a Valentín, quien parecía feliz de su aparición. No entendía por qué en su pecho solo podía pensar en alejarlos lo más pronto posible. Suspiró antes de levantarse e ir a su habitación a pensar en lo que le pasaba a su pecho. Se lanzó a la cama con enojo. Cuando se intentó relajar, olió a tierra, hierba y humedad. Odiaba esos olores. Abrió la puerta de su cuarto para ir a tomar un baño y vio a Valentín parado frente a ella. Yo venía a decir adiós. ¿Adiós? Yo también quería preguntar si somos amigos. No lo sé, no suelo tener muchos amigos. Entonces, ¿no somos amigos? Dije que no lo sé, no dije que no. Está bien. Gracias por haberme ayudado. Corrió hacia abajo. ¿Dije algo malo? Al salir de bañarse, se encontró en la cocina con su padre. El silencio incómodo se convirtió en odio mutuo. Su madre estaba en su habitación. No llegó a escuchar el sonido del golpe que le dio a Israel en la cabeza con un bastón que le recordaba el tiempo en el que solo perdió una pierna y no dos. Le gritó lo incompetente que era por no haber salvado a Valentín sin ningún rasguño. Fue golpeado 2 veces más por haber ensuciado la ropa y porque al parecer Valentín dijo no querer volver por no ser una molestia. Javier lo tomó de los cabellos, lo arrastró hacia la puerta de entrada y lo lanzó al pórtico. Israel estaba demasiado cansado como para pensar. Dejó de interesarle el dolor que sentía. Lo habían golpeado e insultado tantas veces que se había rendido ante ello. Había vuelto a ensuciar la ropa con el lodo que se había hecho en la tierra por una repentina tormenta. Con el rostro indiferente se levantó y limpió su rostro. Su padre lo obligó a pedirle perdón a Valentín cuando él no quiso. Fue golpeado en el brazo. Terminó siguiendo aquellas órdenes. ¿Quién es?, preguntó Valentín a escuchar el timbre. ¿Eres el chico de al lado? Sí, soy yo. Se escuchó a Valentín mover varias cosas antes de abrir lo que sonaron como 3 seguros de la casa. Cuando abrió, ver a Israel lo puso nervioso. Agachó su cara antes de decir cualquier cosa.
Sus padres lo habían dejado por su propia cuenta una vez más. Estaba asustado por la lluvia, aunque no quería decirlo en voz alta. Invitó a Israel a pasar, pero él se negó. Mi padre dijo que viniera a disculparme por lo que dije. ¿El tío? Mi padre. Sonaba molesto. Perdón por lo que hice, ahora me voy. Antes de darse la vuelta, el estruendo de un rayo llenó el lugar. Valentín se encogió hasta tomar la posición de una pequeña bolita. Lloraba del miedo a pesar de no querer ser visto de esa manera. Estaba tan asustado que no podía levantarse. Cuando Israel regresó a ver a su casa, notó que su padre cerraba la puerta con la intención de decirle que no iba a dejarlo entrar. Israel sintió que eso era lo mejor. Se sentó frente a Valentín y acarició sus cabellos. Todo está bien. Su voz era fría. Ya deja de llorar. Estoy asustado, sollozó agarrándolo de ambas manos. Estoy asustado. Es solo un rayo. Otro cayó haciéndolo gritar una vez más. Israel no supo lo que tenía que hacer. Volvió a ver a Valentín, quien con ojos llorosos seguía sin poder moverse. Le enseñó su mano y el castaño la tomó. ¿Quieres que me quede contigo hasta que la lluvia se detenga? No quiero molestarte, pero no quiero estar solo. Mi papá y mamá se fueron otra vez. No quiero estar solo. No estás solo, lo consoló. ¿Crees que podamos entrar? Tengo frío. Con prisa, Valentín lo hizo pasar. Corrió a la sala y trajo una manta que tenía para él solo. Se la puso encima al notar lo mojado que estaba por la lluvia. Le pidió perdón por hacerlo quedarse. Lo invitó a sentarse en su habitación, la cual quedaba en el primer piso. Apenas había una cama y varias cajas sin desempacar. Valentín le mostró que aún no armaba su carpa contra rayos, por lo cual seguía asustado. ¿Tienes una carpa contra rayos? Sí, es increíble, grande y azul. ¿Por qué te asustan los rayos? Soy sensible a los sonidos altos, mintió. Está bien, no sabía qué decir. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Qué pasa? ¿Quieres leer conmigo? Aún no llamo al señor que tiene que conectar la televisión, así que no tengo. Valentín lo llevó a una caja de libros. Habían varios, muchos delgados y otros gruesos que parecían costar una fortuna. Variaban desde la literatura hasta la fotografía. Eran en su mayoría clásicos. Otros eran actuales. Sin embargo, no conocía a la mayoría. Se le hizo intrigante. Israel entonces encontró el Club de los Parricidas. ¿Qué es un parricidio? Creo que se refiere a matar a un padre. Habló con calma. ¿Por qué? Nada. Valentín tomó un libro acerca de flores, mariposas, decoración de jardín y varias cosas más. Estaba feliz. Los rayos se habían alejado lo suficiente como para no asustarlo demasiado.
Solo daba un pequeño brinco cuando los escuchaba, temblaba un poco e intentaba respirar con normalidad. ¿Vas a leer ese?, le preguntó a Israel. Creo que sí. ¿Puedes leerlo en voz alta? ¿Para qué? Me ayuda a tartamudear menos cuando hablo. ¿Por qué tartamudeas? Pasa cuando estoy muy nervioso. Dicen que con el tiempo se irá. No importa. Valentín hizo que juntos se sentaran en la alfombra de la habitación. Israel comenzó a leer aquella historia. Era de humor negro y encajaba a la perfección con lo que quería hacer, pero que jamás se atrevería. Unos minutos después sintió un suave caer de algo en su hombro. La cabeza de Valentín estaba allí. Dormía y roncaba. Era tierno. Avanzó a tomar la cobija que tenía puesta antes y lo cubrió a ambos. Pensó en irse cuando despertara, pero en ese instante el calor lo hacía demasiado feliz. Sonrió quedándose dormido de la misma manera. Al despertar, tenía la mano de Valentín junto a la suya. Supo en ese instante que ahora tenía un amigo que ahora extrañaba. Por ello, entre sueños suplicaba despertar para poder verlo.